Mariana señaló varias puntas de lectura que nos permiten, de alguna manera, poder establecer qué es lo específico del subgénero de violación y venganza hecho por mujeres, especialmente en Violation, pero también determinar, por decirlo de alguna manera, cuáles son los puntos de contacto con estos antecedentes directos y propios del subgénero. Fundamentalmente, como lo pudieron ver, hay un cambio respecto a la escena de violación. Si nosotros volvemos a Escupiré sobre tu tumba, si la tienen fresca, o sobre La última casa a la izquierda, se van a dar cuenta de que hay mucho hincapié en términos narrativos, pero también en términos de relato, o sea, de cómo se construye el relato audiovisual. Se hace hincapié sobre el placer masculino, o sea, en las escenas de violación, por lo general vemos la cara del violador sintiendo placer por el dolor que infringe sobre un cuerpo femenino. Eso va acompañado de la mostración del cuerpo de la mujer desnudo, lo que colabora también con el placer del espectador que observa eso, ¿no? Hay como una especie de cosa medio retorcida en el fondo, en la que se muestra un cuerpo bello, un cuerpo hegemónico, siendo lastimado, siendo violado y siendo torturado, y de alguna manera termina siendo mostrado para el placer del espectador, tanto como para el placer del violador. En esta película ustedes pudieron ver que esto no ocurre. No hay una mostración de el cuerpo femenino desnudo. Incluso la forma en la que está construida, que ahora lo vamos a charlar un poco cuando hablemos de la representación de la violación, la forma en la que esté construida la escena se da a partir de planos detalles o primeros planos que muestran porciones muy pequeñas de cuerpo, que hasta incluso son difíciles de identificar si corresponden al del violador o a la de la víctima. La venganza va a ocupar un lugar de privilegio en Violation, y ese es otro punto de contacto respecto a las películas anteriores. Y si la violación no se muestra, la venganza se va a mostrar con toda la furia, por decirlo de alguna manera. El cuerpo masculino es torturado, es desangrado, es descuartizado. Hay toda una detención en mostrar cómo ese cuerpo que pertenecía al violador es ultrajado hasta el punto casi de su total desaparición. Y otro punto que es importante mencionar es que en estas películas que mencionamos como ejemplos emblemáticos, dirigidas por hombres, los violadores son agentes desconocidos, son personas desconocidas por la víctima, asesinos en serie que dan vueltas por ahí, lugareños que se sienten obnubilados por la belleza de una mujer urbana. En el caso de Violation, lo que tenemos es un violador que tiene un vínculo directo con la víctima. Es una persona que forma parte de su familia, es una persona que forma parte de su pasado y a la que ella le tiene aprecio y confianza hasta el punto de dormir con él estando alcoholizada. Es un vínculo de mucha confianza el que tienen entre ellos dos. Por eso entiendo yo que el lugar del trauma ocupa un lugar de privilegio, porque no es solamente el trauma frente a una violación, sino también el trauma frente a la puesta en evidencia de un vínculo no sincero. Bueno, ¿qué pasa con la representación de la violación? La representación de la violación es completamente diferente a la de películas del subgénero dirigidas por hombres. ¿Por qué? Porque de alguna manera no hay planos generales, no hay mostración, como decíamos antes, del placer masculino, no hay mostración del cuerpo desnudo, sino que la escena es muy corta y el peso no se da tanto en el plano visual, sino en el plano sonoro. ¿A qué me refiero con esto? A que hay algo que aparece en esa escena de violación que va a ser central para la película y que Mariana después va a explicar mejor, que tiene que ver con la idea de consentimiento. Al margen de que Violation es una película de violación y venganza que propone un momento de violación y un momento de venganza, está hablando también de otra cosa que es el lugar del trauma. O sea, ¿qué lugar ocupa el trauma para una mujer? O qué le genera el trauma, no, qué le genera porque es un poco obvio, sino cómo es el trauma a una mujer que ha sido violada por un conocido, por un pariente de ella. ¿Por qué digo esto de que el plano sonoro es importante? Porque ustedes pudieron ver que gran parte del hecho de que el violador no se dé cuenta de que ella fue violada, o sea, que no entienda que
ese acto sexual no fue consentido, sino que fue una violación justamente, tiene que ver con una frase que ella le dice que él malinterpreta. Si se pudieron dar cuenta, van a ver que en el momento de la violación ella dice don't stop, don't, no pares, no, punto, para, y él lo interpreta como don't stop, no pares. Esa frase que se masculla, que se dice casi en silencio, es, por lo menos para nosotras, el corazoncito de la película, porque pone en evidencia justamente esta idea de que el consentimiento es de lo que se está hablando por medio o detrás de todas las pautas propias del subgénero. Bueno, algo de lo que habíamos hablado un poco en los puntos que nos interesaba que vean ustedes tiene que ver con el lugar del trauma en la película, ¿sí? La película tiene un relato dislocado a nivel temporal, no es una película que está cronológicamente ordenada y eso en algún punto lo podemos llegar a relacionar con este estrés postraumático después de lo que le sucedió a Miriam. La película va en realidad a recrear, claro, todo lo que tiene que ver con la venganza, con anticipación a la escena de la violación, ¿sí? Que de todos modos elige, como ya hablamos antes, no mostrarla del modo en el que esperan todos que se la muestre. No, se sale en ese sentido de los códigos del género, del subgénero, y en realidad en lo que hace mucho más hincapié es en esta venganza que comienza antes de que sepamos bien qué sucedió, ¿sí? Lo cual también está como priorizando un poco las importancias de lo que se quiere mostrar. Otra cosa en la que se va a hacer hincapié totalmente en la película va a ser en el vínculo entre el violador y Miriam, ¿sí? Se va a hacer un hincapié tremendo, va a haber un montón de conversaciones que en principio, antes de saber bien qué sucede, antes de hecho de que comience la venganza propiamente dicho, la parte más sanguinaria, más gore de la película, vamos a decir, un poco irrelevante este diálogo, ¿no? Bueno, no es irrelevante ese diálogo, todo después como que retroactivamente toma una importancia relevante y vamos a ver cómo se construye ese vínculo, que en realidad estamos hablando de personas que se conocían hace 1000 años, que se conocían desde antes de estar casada con la hermana, antes de ser cuñados, antes de todo, eran sumamente amigos, sumamente pegados, y sin embargo esta situación se da igual en esa especie de esfera de confianza que todos pensaríamos que no debería ser así. Igual el ciclo pasado de las familias siniestras nos enseñó que no, precisamente, que la familia es el lugar del horror total. Pero bueno, en fin, la película juega con algo también que está bastante bueno y malo al mismo tiempo para una mujer y en la realidad, que tiene que ver con el consentimiento, ¿sí? Tiene que ver con esta idea de que él le implanta como de que fue culpa de ambos, que ambos cometieron un error, y como esa idea de, me dijiste don't stop, bueno, no pares, y en realidad era don't stop. No, pará, ¿entendés? Era como esa diferencia, y va a jugar todo el tiempo con esas pequeñas, con esas nimiedades que me hacen pensar como en todas las mujeres cuestionadas muchas veces cuando denuncian algo. Si bien no soy partidaria de frenar el juicio crítico en ningún momento de la vida, pero sin embargo esto sabemos que se da con una regularidad casi sistemática, diabólicamente sistemática, el juzgar en realidad el discurso de la mujer que denuncia. Entonces, bueno, acá se da un poquito eso porque es como que se meten en la nimiedad del discurso de dijiste esto, dijiste lo otro, pusiste la coma acá, pusiste la coma allá y cambia todo. Bueno, se hace hincapié totalmente en ese vínculo entre ellos dos porque lo que se quiere notar, o sea, es que es gravísimo, o sea, vamos a ver la película y vamos a decir, pero qué venganza desmedida, pero en realidad después cuando vemos el vínculo que ellos tenían pero qué acto, qué ejercicio de violencia desmedido también, ¿no? En algún punto. La película es muy hábil también para construirla a ella, no la construye como una buena víctima, que tratemos de no llamarla así tampoco, ¿no? Pero a Miriam no se la construye como una buena víctima. Ella también en la película no hay ningún terror de mostrarla como un ser con más de una dimensión. De hecho, ella es bastante violenta y ejerce violencia también contra su marido, cuando su marido no quiere tener relaciones sexuales. O sea que hay toda como una... También su hermana la caracteriza como alguien que tiene como una cuestión ahí con el poder sobre ella y demás, o sea que no es un personaje en el que se lo va a caracterizar como lo más bueno del mundo, ay, mirá lo que le pasó, no, es bastante hábil y no tiene miedo la película, que es lo que estamos viendo últimamente que sucede también, que nos parece maravilloso. O sea, son personajes complejos también los personajes femeninos, ¿sí? O sea, no es solamente un cuerpo penetrado, sino que además es un cuerpo penetrado con un montón de dimensiones a cuestas que son sumamente interesantes de explorar y que abren un montón de cuestiones también, ¿sí? En fin, lo interesante en todo esto es que
plantea un hecho tremendo dentro de un espacio intrafamiliar, donde debería haber más confianza, no lo hay. ¿Cómo lo vemos esto? Y ya para cerrar, el último plano de la película, la mirada de ella totalmente odiada con lo que está sucediendo, con una cara ya de totalmente como entregada a que nadie le va a creer nada, no le va a resultar importante a nadie lo que a ella le sucedió, mientras que ve cómo se sigue desarrollando la normalidad a su alrededor. Me parece totalmente simbólico y significativo para entender el total de la película. Esa mirada después del final, vinculada con todo lo que pasó anteriormente, resignifica absolutamente todo. Y otro punto para marcar, y ya está, tiene que ver también un poco con la cuestión de lo que veníamos viendo ya desde el ciclo de septiembre con Pepe Pibas y lo que estuvimos viendo hace poco también, y lo que pueden escuchar también en Aterra Podcast, que tiene que ver con siempre en estas películas dirigidas por mujeres o en las que participan mujeres, al menos en algún punto en la instancia de producción, vamos a ver que estas venganzas nunca son totalmente propias, si bien acá obviamente hay como todo un disfrute en esa venganza, que despliega todo el gore y demás. También vamos a ver que es colectiva, porque ella no se queda solo con su venganza, sino que lo que va a hacer salir también a vengar a otras. Para mí es como, hay un ejemplo, pero que en algún punto quiere significar que ella va a hacer lo que regularmente haga, que tiene que ver con esa escena que todos conocemos, porque está en el póster también, donde ella le grita a un tipo que en un estacionamiento está maltratando a su mujer, y su mujer de hecho lo defiende, ¿sí? Dentro de ese círculo, esa dinámica enferma. Vamos a ver eso, y nada, lo vamos a ver desde películas dirigidas por mujeres como pasatistas en algún punto, porque no lo era, pero como The Slumber Party Massacre, donde todas se complotan para matar al asesino serial que las está persiguiendo, y lo vamos a ver también en películas hiper recontra complejas como Promising Young Woman, por ejemplo. Entonces, dije que Young Woman, es Young Woman, no sé qué me pasó, no importa. Así que nada, sigue en esa línea, es como el hilo conductor que estamos encontrando también en todas estas películas, haciendo un análisis, en este recorte, obviamente, de aquellas películas a las que podemos acceder también. Recordemos que debe haber un montón de películas que no vamos a ver nunca también. Así que bueno, eso es todo. El capítulo que viene no sabemos de qué va a ser, sabemos que va a seguir dedicándose a estas monstruas favoritas, pero no tenemos idea bien de qué va a ser. Y eso, ya se enterarán por las redes, y les agradecemos un montón que hayan estado ahí, espero que la hayan podido disfrutar, así que bueno, saludos, nos vemos.